Bueno, alumnos, vamos a ver el tema de estática. La estática es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos. Nosotros, en esta parte de la materia, no vamos a ver ni vamos a analizar los cuerpos en movimiento. Y si se mueven, vamos a tener que frenarlos. Vamos a tener que dejarlos estáticos en equilibrio. Consideraremos a los cuerpos como sólidos, rígidos e indeformables. Por supuesto que esta es una hipótesis ideal, ya que en la naturaleza no existen los cuerpos absolutamente rígidos. Todos, en mayor o menor medida, se deforman bajo la acción de cargas, pero en el caso de los materiales usados en las estructuras, las deformaciones que sufren son tan pequeñas que podemos no tenerlas en cuenta sin cometer demasiado error. Esta hipótesis de rigidez supone invariable la distancia entre dos puntos, o sea, fija, de un cuerpo que está sometido a la acción de fuerzas. Pero definamos lo que es fuerza. Es toda acción que tiende a modificar el estado de reposo de un cuerpo. Miremos la figura 1.1. Tenemos una esfera apoyada sobre una superficie plana que es empujada por una fuerza que pasa por su centro C. La esfera tiene masa y al aplicar una fuerza, recuerden que hay una fórmula que dice fuerza, masa por aceleración. O sea que está el concepto de movimiento. Concepto que no vamos a tener en cuenta en este tema. Para definir una fuerza es necesario conocer 4 parámetros fundamentales de ella: intensidad, punto de aplicación, dirección y sentido. No se olviden de estos 4 parámetros de las fuerzas. Intensidad. Se establece por comparación con un patrón que se considera como la unidad de fuerza. El patrón más acorde para utilizar es el Newton, N mayúscula. Pero en nuestro país estamos muy acostumbrados a usar el kilogramo fuerza, que representa el peso de un cubo de platino que se conserva en los archivos de la Oficina de Pesos y Medidas de la ciudad de Bretteville, París, Francia, y corresponde al SIMELA, Sistema Métrico Decimal. Otro parámetro. Segundo, la dirección. En el ejemplo de la figura 1.1, la recta MM define la dirección en que la fuerza tiende a mover a la esfera. Tercer parámetro, el sentido. Será igual al sentido del movimiento impreso en la figura 1.1. Lo indica la punta de la flecha que simboliza la fuerza. En este caso, la fuerza P está apuntando hacia la derecha. Y por último, el cuarto parámetro, punto de la recta de acción. Como se ve en la figura 1.1, un punto puede ser el centro de la esfera que podemos determinar conociendo las dimensiones de la misma. Recuerden, si alguno de estos 4 parámetros no está definido, la fuerza no está definida. Representación de una fuerza. Siendo la fuerza una magnitud, será por consiguiente una magnitud vectorial, por lo que será posible representarla por un vector. Ustedes ya vieron en matemáticas el tema de vectores, así que esto les va a ser bastante familiar. Para ello, estableceremos una escala de fuerzas, por ejemplo, A en kilogramos por centímetro, y consideraremos, vean la figura 1.2, la fuerza P en kilogramos actuando sobre un cuerpo rígido que pasa por el punto A, según la recta MM y con el sentido indicado. Todos los datos, todos los parámetros que necesitamos de una fuerza. Si leemos en la escala dada la intensidad P de las fuerzas, tendremos una cantidad de centímetros que constituirán la longitud de un determinado segmento dirigido. Dicho segmento, llevado a partir del punto A sobre la recta MM, con una flecha indicando el correspondiente sentido, constituye el vector que representa la fuerza P. Obsérvese
que la flecha no está dibujada en el extremo del segmento que delimita su intensidad, ya que lo único que nos aporta es el sentido de la fuerza, y es más preciso dibujarla a escala de este modo, o sea, en el interior del segmento. Ahora vamos a hablar de sistemas de fuerzas. Sobre un cuerpo rígido pueden actuar simultáneamente más de una fuerza. El conjunto de las mismas se denomina sistema de fuerzas. O sea, cuando en un cuerpo hay aplicada más de una fuerza, ya entonces podemos decir que es un sistema de fuerzas. Fíjense que en ese cuerpo ven que cada fuerza tiene su punto de aplicación, su recta de acción en la cual está ubicada, su segmento que indica la intensidad de acuerdo a la escala que estemos trabajando, y su sentido que indica la flechita de la punta o que puede no estar en la punta. Hay sistemas de fuerzas que están en el plano y hay sistemas de fuerzas que están en el espacio. Nosotros nos limitaremos a estudiar los sistemas en el plano, ya que son los que se nos presentan en la mayoría de los casos. Y a la mayoría de los sistemas espaciales podemos adaptarlos al plano para resolverlos más fácilmente si es que lo necesitamos. Un sistema de fuerzas decimos que es en el plano cuando todas las rectas de acción de las fuerzas que lo constituyen se encuentran contenidas en un mismo plano. A su vez, las fuerzas pueden subdividirse en concurrentes y no concurrentes. Fuerzas concurrentes son aquellas cuando todas las rectas de acción de dichas fuerzas pasan por un mismo punto. En caso contrario, serían fuerzas no concurrentes. Un caso particular de fuerzas concurrentes son las fuerzas paralelas. Estas son aquellas en que su recta de acción son paralelas y su punto de concurrencia es el punto impropio de la dirección común de todas las fuerzas. Se puede afirmar que las vías del tren son fuerzas paralelas que sin embargo se unen en el punto impropio, o sea, en el infinito. Este es un tema muy controversial que veremos en detalle más adelante. Ahora también veremos cómo la estática también tiene 4 principios que la rigen. Primer principio de la estática, también llamado principio del paralelogramo o sumatoria de fuerzas. Consideremos la figura 1.4. Mírenla bien, un cuerpo rígido de cualquier forma y dos fuerzas, P1 y P2, aplicadas al mismo punto A de dicho cuerpo. El efecto de dos fuerzas, P1 y P2, aplicadas a un mismo punto de un cuerpo rígido, es equivalente al de una única fuerza llamada resultante, aplicada en el mismo punto y cuya intensidad y dirección quedan definidas por la diagonal del paralelogramo que tiene por lados los vectores representativos de las fuerzas componentes. En la figura A tenemos dos fuerzas, P1 y P2, aplicadas en un mismo punto A. En la figura B vemos cómo a partir de un punto O cualquiera hemos llevado dos segmentos, OM y ON, cuyas longitudes representan en la escala adoptada A kilogramos sobre centímetro o B toneladas sobre centímetros, las intensidades de P1 y P2 respectivamente. Dichos segmentos corresponden a los vectores representativos de las dos fuerzas con los sentidos dirigidos de O a M y a N, respectivamente. Construido el paralelogramo OMQN, la diagonal OQ del mismo nos da la dirección de la recta de acción de R, su sentido y la longitud del segmento OQ, y leída en la escala adoptada, la intensidad de la misma. R es la fuerza llamada resultante, y es la fuerza que produce el mismo efecto que las fuerzas P1 y P2 sumadas. Sumadas vectorialmente, por supuesto. Segundo principio de la estática. Para que dos fuerzas se equilibren, es necesario que sean opuestas.
entendiéndose por opuestas a aquellas fuerzas que teniendo la misma recta acción son de igual intensidad y sentido contrario. Los sistemas constituidos por dos fuerzas en equilibrio se denominan sistemas nulos. Estos sistemas nulos no producen ningún efecto al cuerpo donde están aplicados. Tercer principio de la estática. El efecto de un sistema dado sobre un cuerpo rígido no se modifica si a dicho sistema se agrega o se quita un sistema de fuerzas nulo. Basándonos en este tercer principio, sale a la luz el teorema de la transmisibilidad de una fuerza. Si una fuerza actúa sobre un cuerpo rígido, es posible desplazar su punto de aplicación sobre su recta acción sin que resulte alterado su efecto. Y esto es muy importante, chicos. Esto me está diciendo que si yo tengo una recta acción de una fuerza, la fuerza la puedo dibujar en cualquier parte mientras que esté sobre esa recta acción. Y por último, el cuarto principio de la estática. Principio de acción y reacción, que dice que toda acción implica de una reacción de igual intensidad y sentido contrario. Fíjense la figura 1.5. La esfera está sujeta a la acción de la gravedad, es decir, de una fuerza P cuya intensidad es igual al peso de la esfera, dirigida hacia abajo su sentido y aplicada en su centro de gravedad. La esfera apoyada se encuentra inmóvil, en equilibrio, justamente porque está apoyada en el piso, en el dibujo de la izquierda, o en una base fija. Si suprimimos ese plano de apoyo, es evidente que la esfera se va a caer. Para evitarlo debemos aplicar en el punto de apoyo una fuerza opuesta al peso P, tal que equilibre a este último, que sería la fuerza que estaba haciendo la base con respecto a la esfera que tenía de intensidad la fuerza P, la dirección la misma que la fuerza P. En este caso se va a llamar menos P porque el sentido es hacia arriba y el punto de aplicación el mismo, el centro de gravedad de la esfera. De este modo, aplicada la fuerza menos P, la esfera se encontrará nuevamente en equilibrio por estar sujeta a la acción de un sistema nulo. Este hecho nos permite inferir que la existencia del plano de apoyo equivale a una fuerza denominada reacción, opuesta a la fuerza actuante original que es la acción. El plano de apoyo constituye lo que más adelante denominaremos vínculo. Esa fuerza, denominada reacción, aplicada en el vínculo, se denomina reacción de vínculo.